Bueno, profe, acá está la continuación del video que hice hoy explicando los conceptos básicos y nada, acá voy a iniciar a explicar con las diapositivas el trabajo. Bien, primero que nada tenemos el enunciado del problema, ¿sí? Que yo lo saqué de un libro que encontré en internet. No tengo el nombre porque era un fragmento nomás, pero básicamente lo que nos pide es: considerando la superficie S definida por estas ecuaciones y el campo vectorial que está determinado así, calcular el flujo de F a través de S con orientación interior. El primer inciso es calcular directamente, es decir, el flujo de forma convencional, luego usando el teorema de Gauss y luego usando el teorema de Stokes. Bien, en el primer inciso al principio grafico la superficie, que es la mitad de un cono, y acá está aclarado la función que utilicé, y luego parametrizo en función de U y B, que está aclarada acá la parametrización, que bueno, fue la que elegí yo, pero las parametrizaciones son infinitas, y esta parametrización nos condiciona a integrar, o bueno, el intervalo para integrar esta parametrización es r de 0 a 1 y t de menos pi sobre 2 a pi sobre 2. Después de esto obtenemos el vector normal a esa parametrización, que acá está aclarada la ecuación que utilicé, que básicamente es la derivada de la parametrización con respecto a u, producto vectorial, la derivada de la parametrización con respecto a b. Bien, continuando con esto, calculamos el flujo del campo a través de la superficie. Acá está dibujado la superficie y el campo como la atraviesa, por así decirlo. El flujo está calculado así, con los extremos de integración que aclaré antes, que eran los intervalos de R, y como podemos ver, el flujo se calcula como el producto escalar entre el campo, con la parametrización hecha, por eso está indicado acá, y la normal que está calculada anteriormente. El resultado es pi sobre 2 menos 3, que básicamente sería acomodar esto, y la idea es que los otros dos incisos nos den lo mismo. Segundo inciso: para usar el teorema de Gauss, primero hay que cerrar la superficie con unas, yo le llamo tapas, ¿no? Pero que son otras dos superficies que están definidas de la siguiente forma, ¿sí? Y son las que van a estar graficadas acá, son medias translúcidas, y bueno, van a encerrar el volumen con el que vamos a trabajar, ¿no? O sea, van a ser la frontera del volumen S. Acá está expresado como las definí, luego las ploteé, y bueno, ahora vamos a plantear, ¿sí?, esta igualdad, que lo que dice es que la suma entre el flujo a través de cada una de las superficies del campo es igual a la divergencia del campo, ¿sí? Que es lo que yo explicaba hoy, el teorema de Gauss, pero bueno, acá tenemos la U porque nosotros lo que podemos hacer, o sea, esta sería la unión de todas las superficies, que es lo que forma el volumen. Esto lo podemos desarmar en tres integrales: la integral de flujo, primero con la superficie U, la superficie S, que es a lo que llamo al pedazo de cono, luego la superficie 1, que era la tapa, me parece, y la superficie 2, que era el pedazo de triángulo que está aquí. Bien, al ser la divergencia igual a 0, ¿sí?, que es algo que está calculado, podemos saber que la integral triple de la divergencia también va a ser 0. Entonces esa igualdad que teníamos en la pestaña anterior, podemos reorganizarla de esta forma, ¿sí? Así que dejamos de depender, por así decirlo, de esa integral y podemos llegar a esto. Bien, ahora vamos a definir los vectores normales a las dos superficies que yo agregué, porque bueno, yo las definí como S1 y S2, pero los vectores los definí como normal N2 y N3, un error mío para llamarlos, pero bueno,
la superficie 1 es la tapa, que es un semicírculo, y la superficie 2 es un triángulo. Y las normales, acá no, directamente no las calculé en sí porque como eran planos, era fácil, eran deducibles a simple vista, por así decirlo. Y bueno, después de eso hacemos la sustitución de las componentes del campo por su parametrización, que está hecha acá. Acá lo que hago es sustituir las componentes del campo por la parametrización, ¿sí? En realidad eso yo lo hago, está bien, lo hago así, sí. Y bueno, ya teniendo parametrizado podemos hacer, como hicimos al principio, podemos calcular el flujo, que bueno, está dividido en estas dos integrales, que serían esto, ¿sí? El flujo por la primera superficie, por la segunda. Y en la segunda yo te voy a aclarar que en base a cómo acomodé para integrar, ¿sí? Bueno, me quedó el valor absoluto ahí y decidí a la integral hacer la integral de la mitad del triángulo y multiplicarla por 2 por el hecho de que el triángulo estaba cortado a la mitad por uno de los ejes, creo que el eje Z, no estoy seguro, y entonces digo, bueno, hago la integral de una mitad, la multiplico por 2 y obtengo toda la parte del triángulo. Y bueno, la aclaración es que el menos 1 se multiplica debido a que la integral se resuelve con orientación exterior. Es decir, yo calculo esto, ¿sí? Porque el teorema de Gauss pide la orientación exterior, entonces exige la orientación exterior de la superficie, pero como yo la superficie anterior la trabajé con orientación interior, multiplico por menos 1 para cambiar el signo y cambiar la orientación, entonces me va a quedar el mismo valor. Si no, me quedaría con signo cambiado este resultado. Y bueno, no cumpliría esa igualdad de la que estoy buscando. Bien, tercer inciso. En este tercer inciso interpreto con la ayuda de un libro que encontré, en este libro del que hablo, se menciona también ejemplos donde se trabaja de esta forma y yo lo utilicé porque está bueno. Lo que hace es visualizar de una forma distinta el teorema de Stokes, pero sin dejar de hacer lo mismo. Es decir, nosotros que sabemos que con el teorema de Stokes tenemos igualado una integral de línea, de circulación, a una integral doble, ¿sí? O sea, la integral doble o la integral de flujo del rotor del campo. ¿Qué planteamos nosotros acá? Bien, proponemos esto. La integral simple, la integral de la circulación del C potencial, que es el campo o es como yo llamé al campo que voy a obtener después, es igual a la integral doble, es decir, la integral de flujo del campo que yo ya tengo, ¿sí? Yo lo llamé campo, pero bueno, es el campo que me dan en el enunciado, ¿no? Y este es uno que obtengo. Eso, ¿sí? Esta igualdad, esto también es igual a la integral de flujo del operador gradiente producto vectorial el campo potencial. Es decir, esto es un rotor, ¿sí? ¿Qué planteo yo entonces de acá? Bien, estoy planteando que el campo potencial es el rotor del campo que a mí me da, ¿sí? Estoy planteando eso. Entonces, en base a eso, yo puedo de acá despejar este campo, ¿sí? Y venir acá y obtener el flujo, ¿sí? Calculando la circulación de ese campo que yo estoy obteniendo, ¿sí? Por 3 curvas que van a definir los límites van a ser la frontera de la superficie que a mí me dan, el cono, ¿sí? Entonces, que acá está explicado lo mismo, ¿no? Entonces, yo como que reformulo el teorema de Stokes y obtengo ese campo para hacer una integral simple, ¿sí? Cualquier cosa, profe, si no se entiende bien la explicación, después manden
un correo y nada, yo lo escribo, lo desarrollo un poco mejor en una hoja para que se entienda este razonamiento. Pero bueno, lo encontré en un libro y me gustó porque es una forma distinta de utilizar Stokes. Entonces, bueno, acá está la aclaración que para yo obtener el campo potencial a un trabajo algebraico que estuve investigando y en matemática era bastante complicado. Vi gente que intentó parecido, pero bueno, como era muy algebraico en sí, lo hice a mano en papel y ahora voy a, junto con el archivo, mandar las fotos del desarrollo. Entonces, acá tenemos el campo potencial que nos queda. Esta es una opción, hay infinito, pero bueno, esta es una opción. Y luego de hacer esto vamos a parametrizar las tres curvas que yo mencionaba antes, que son sobre las que, con las que vamos a integrar, ¿no? Nosotros vamos a hacer la circulación de ese campo sobre estas curvas. Estas curvas que están en los límites, ¿sí?, de la superficie, ¿sí? Determinan la frontera de la superficie. Entonces, la primera va a estar parametrizada así, que la primera es esta, ¿no? Coseno y seno por la forma, ¿no? Porque es una semicircunferencia, y 1 por el radio. Luego la curva 2 va a ser esta, t y t, 0t y t, porque es una recta, y menos t y t porque es una recta pero va para el otro lado. Y bueno, acá están determinados de dónde a dónde vamos a integrar según la parametrización que hicimos. Acá está aclarado cómo lo hice en matemáticas, así como lo definí. Y bueno, acá está el gráfico. Tenemos el campo vectorial que yo obtuve y la superficie con las curvas. No se ve tanto el campo vectorial, pero bueno, se aprecian ahí las flechitas. Bien, habiendo realizado esto, podemos calcular las tres integrales que nos van a dar el flujo, que eran las que yo mencionaba antes. Entonces, estas integrales van a ser, como están aclaradas acá, de esta forma, ¿sí? Con los intervalos que definimos antes y como hicimos anteriormente, con el producto escalar y el vector tangente. Y vamos a llegar a la conclusión de que el flujo, ¿sí?, eso viene de la igualdad que habíamos determinado antes, el flujo va a ser igual a la circulación de esas tres. Esta, parecido a lo que pasó con la otra, está con -1, ¿por qué? Porque la circulación de la 2 queda mal, o sea, es horaria, me parece. Entonces, creo que sí, era horaria. Entonces, al ir en contra, hay que poner el -1 para que circule en la misma dirección que las otras dos y llegue al resultado esperado. Que, bueno, acá está la conclusión, que gracias a esto podemos comprobar que es posible de las tres formas. Obviamente, acomodando un poco los teoremas, pero bueno. Es una forma, creo yo, de visualizar por ahí las distintas posibilidades que hay para resolver, en este caso, el flujo del campo sobre la superficie.